Muy bien. Hola, yo soy Jorge Quirós y a continuación estaré hablando un poco sobre el trabajo forzado, sobre la esclavitud moderna, la importancia de su abolición y sobre todo la relevancia de la participación de los gobiernos en el corte de las cadenas de suministro globales que implican trabajos forzados o esclavitud moderna. Antes de entrar de lleno a ello, creo que es importante definir un poco qué es el trabajo forzado y un poco de conceptos básicos para entender lo que estamos por discutir, ¿no? En primer lugar, la Organización Internacional del Trabajo define al trabajo forzado como todo aquel que se realiza de manera involuntaria o bajo algún tipo de amenaza. Esas amenazas pues, pueden ser las que uno se imaginaría, violentas o físicas incluso, o puede haber algunas un poco más sutiles e incluso más modernas. Por ejemplo, amenazar a un migrante que está trabajando de manera ilícita en un territorio con denunciarlo con las autoridades migratorias para que se vaya. Esto pues lo deja en una posición de vulnerabilidad porque no tiene manera de defenderse ante abusos de algún patrón. Y al mismo tiempo, pues el trabajador necesita de alguna manera ese trabajo para subsistir, por lo tanto, pues se ve en esa encrucijada de ideales. También es importante mencionar que, por supuesto, no todos los trabajos involuntarios caen como trabajos forzados, o si lo caen, no están o sea, tienen un cierto sustento o una cierta justificación. Por ejemplo, el trabajo penitenciario en las prisiones, que llevan a cabo los prisioneros para, de cierta manera, saldar su crimen, o también podemos ver el servicio militar como un tipo de imposición de trabajo. Sin embargo, pues este no es exactamente el trabajo de la esclavitud moderna de la que estamos hablando. Y bueno, lo mismo ocurre con pequeños trabajos en las comunidades o con obligaciones cívicas, etc. Porque es importante hablar de la esclavitud moderna y llamarle esclavitud moderna al trabajo forzado por el artículo número 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Abro cita: nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. ¿De acuerdo? Cierro cita. Entonces, hablando de este tipo de esclavitud moderna, pues lógicamente este artículo no fue pensado para este tipo de esclavitud más reciente. Está pensado para la esclavitud de hace siglos, bueno, ni tantos siglos, ¿no? Pero la esclavitud más tradicional, llamémosla así. Sin embargo, yo creo que perfectamente la esclavitud moderna, o sea, el trabajo forzado debe ser llamado esclavitud moderna para que se entienda que entra dentro de estas formas de esclavitud que en teoría están completamente abolidas o condenadas por los derechos humanos. No hay que perder de vista que independientemente del objetivo principal con el que fueron elaborados los derechos humanos, pues su objetivo después de todo es proteger la dignidad del individuo, y por lo mismo, pues si esto la vulnera, debe entrar dentro de esta categoría de esclavitud. Ahora quiero hablar un poco sobre la situación del trabajo forzado y la esclavitud en la República Democrática del Congo, sobre todo hablando del sector minero. Se estima, de acuerdo a la UNICEF, que hay alrededor de 40,000 niños en minas en el sur de la República Democrática del Congo. El trabajo infantil, por supuesto, también entra dentro de trabajos forzados, puesto que no hay tanta capacidad de decisión. El motivo por el cual son atractivas las minas del Congo son por sus reservas de cobre y sobre todo de cobalto, el cual es un mineral muy atractivo recientemente por las empresas tecnológicas como Apple, como Samsung, como Tesla incluso, pues por su utilización en la elaboración de baterías de estos dispositivos que desarrollan, ¿no? Y bueno, menciona Donald Cambola, presidente de la IBGDH, que es la Iniciativa del Buen Gobierno y los Derechos Humanos. Bueno, es su presidente, y él afirma: desalojan por la fuerza a la gente o la amenazan o intimidan para que abandone sus viviendas o la engañan para que den su consentimiento a acuerdos irrisorios. Cierro cita. Es decir, esto es algo que está ocurriendo en el Congo. Se están manipulando a la población de cierta manera para que estas empresas puedan entrar y explotar sus recursos naturales. Por supuesto, esto es algo que hay que condenar de muchas maneras. Sin embargo, el problema es que las empresas que están detrás son sumamente poderosas y tienen un gran poder adquisitivo y una gran opinión en los países que deberían estarlas regulando. Por ejemplo, recientemente, el 17 de mayo de este mismo año, 2023, México echó a andar un proyecto de investigación de mercancías importadas para evaluar que no estuviesen ni parcial ni totalmente implicadas en temas de abusos abusos laborales. Y bueno, ahora se da el derecho en México de prohibir cualquier importación bajo la premisa de que hay trabajo o explotación laboral detrás, ¿no? Sin embargo, pues esto se hace con la empresa textil. Bueno, el foco de esto es, por ejemplo, la empresa textil. Sin embargo, es más que conocido este asunto del cobalto y de Apple y de Samsung y cosas así, y sin embargo no se hace nada al respecto. Por supuesto, esto no es para devaluar el trabajo que está haciendo México en la prohibición
o bueno, en el corte de las cadenas de suministro globales que implican el trabajo forzado. Sin embargo, sí es un poco un incentivo a que se mantenga y que se sea congruente con esta idea, de manera que pues en México también se tome un poco la palabra y se opine sobre que estas mismas restricciones, estas mismas investigaciones deben llevarse a cabo en cosas como el Congo, en mismo México, que también es un lugar con altos índices de esclavitud moderna, en el trabajo doméstico, en el sector constructor, en el trabajo sexual, y pues mucho tiene que ver también el crimen organizado en el país, ¿no? Entonces, esa es un poco la reflexión. Me gustaría que nos llevásemos la importancia de que los gobiernos sean congruentes con estas ideas o con estas retóricas que manejan de los derechos humanos, de su fomento, de la prohibición del trabajo forzado, tanto dentro como afuera del país. Dentro, pues, con los mecanismos de defensa necesarios, o sea, por ejemplo, en México, tratando de combatir el crimen organizado de maneras más inteligentes, o, por ejemplo, al exterior, con estas políticas de prohibición de importación de mercancías con trabajo forzado. Eso es todo, gracias.